también estoy agradecido a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas y como Él nos sigue enseñando. Y siento que en estos días y semanas y meses han sido de crecimiento para mí. Él me ha estado enseñando muchas cosas y pues le agradezco que su palabra es verdad y lo que Él dice es verdad. Y pues a veces es difícil creer y aceptar lo que Él dice, pero gracias a Él por la verdad y por lo que Él hace en nuestras vidas. Bueno, hoy del mensaje, pues para empezar, quiero leer unos versículos del libro de Hebreos. Les invito a que abran sus Biblias al libro de Hebreos y capítulo 12. Y esto no es el texto mayor de la predicación, pero tiene que ver con el tema y con lo que es este mensaje, este estudio. Hebreos 12, versículos 1 hasta 3. Hebreos 12, versículos 1, 2 y 3. Y dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, o mirando hacia Jesús, a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Bien, entonces, esto es algo muy importante de la vida cristiana, algo que veo aquí, de tener los ojos puestos en Jesús, de mirar a Jesús y su ejemplo. Y como dice en versículo 3, considerar, pensar, meditar en su ejemplo, en Él mismo. Entonces, falté el versículo 3. Dice: consideren pues a aquel que soportó tan hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Entonces, considerar el ejemplo para que sea de provecho para nosotros mismos en nuestra vida, nuestro caminar con Dios. Entonces, quiero hacer eso hoy con este mensaje, tener los ojos puestos en Jesús, en su ejemplo, y considerar su ejemplo. Porque el tema del mensaje de hoy es algo pues no tan popular, que digamos, en el mundo en que vivimos. Hoy tengo por tema una palabra. Esa palabra es sométanse. Y pues qué tema tan raro, ¿verdad? No es algo que nos guste. No es algo, pues como dije, no tan popular, no tan bonito en esta vida para la carne y para el mundo en que vivimos. No se ve como algo bueno, pero en el reino de Dios hay muchas cosas que son opuestas al reino del mundo, y esto es una de esas cosas. Hace muchos años escuché una predicación sobre este tema y al principio se me hizo algo extraño, pero me impactó, y esa predicación es una de las pocas predicaciones que todavía traigo en mente ya años después. Entonces, en esto quiero estudiar hoy. Es algo de las cosas que creo que Dios me ha estado enseñando
en estas semanas, estos meses. Y pues quiero compartir también de ese tema, de lo que dice la Biblia y del ejemplo de Jesucristo mismo, de cómo Él mismo se sometió. Entonces, de los versículos de Hebreos que leí, vemos que puestos los ojos en Jesús, considerando su ejemplo, podemos seguir fiel, sin desanimar, sin cansarnos en el camino. Entonces, ahora les invito a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 26. Y esto es lo que tengo como texto principal de la predicación de hoy. Mateo 26 y versículos 36 a 46. Mateo 26, versículos 36 a 46. Bueno, vamos a estar leyendo varios textos de otra parte de la Biblia también, pero esto es lo que tengo como texto principal. Y pues les invito a que se pongan de pie para leer estos versículos. Y vamos a ver cómo Jesús muestra la sumisión, cómo Él se somete a la voluntad del Padre. Y después vamos a hablar de qué significa someterse, qué significa esa palabra, qué dice la Biblia en cuanto a ese tema. Pero para empezar, quiero que pongamos los ojos en el ejemplo de Jesús mismo. Dice así: entonces Jesús llegó con ellos, con sus discípulos, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo vaya allá y oro. Y mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿por qué no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, está cerca el que me entrega. Gracias, se pueden sentar. La sumisión. El ejemplo de Jesús. ¿Qué significa someterse? Pues si me conocen, si han estado para las veces que he predicado, saben que me gusta pues dar definición a unas palabras claves. Y bueno, según un diccionario, someterse significa subordinar la voluntad o el juicio a los de otra persona. Entonces tiene la idea de conformarse.
de entregarse o rendirse a la voluntad de otra persona. En los textos del Nuevo Testamento que vamos a estar leyendo, la palabra griega tiene la idea de estar en orden bajo otro. Entonces, esa misma idea de subordinarse. Entonces, como definición para hoy, someterse significa subordinar la voluntad de uno bajo la voluntad de otro. Para hacerlo más personal, someterme significa subordinar mi voluntad bajo la voluntad de otro. Y esto es lo que vemos en este texto de Mateo 26. Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Dijo en versículo 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Someterse, estar bajo, subordinar la voluntad de uno, bajo la voluntad de otro. Y eso tiene que ver con un orden. Dios ha puesto orden en el mundo y en diferentes áreas de la vida. Entonces, en fin, el someternos según el plan de Dios tiene que ver con estar bajo el orden que Dios mismo ha creado, que Dios mismo ha puesto. Entonces, someterse es algo que vemos en muchas partes de la vida, es algo que se hace en el ejército, ¿verdad? Que los soldados tienen que someter su voluntad bajo la voluntad de sus superiores. Tienen que obedecer a palabra, la voluntad de los comandantes. Aun cuando no les gusta, aunque cuando no les guste, tienen que hacer caso, tienen que someterse y estar bien ordenados bajo las autoridades. Entonces, eso es algo de la definición de esa palabra, someterse. Ahora quiero aclarar algunas cosas, que someterse someternos no siempre es bajo una autoridad. Vamos a ver más adelante que en la iglesia Dios dice que debemos de someternos unos a otros. Entonces, a nuestros iguales, a nuestros pares, personas que son igual que nosotros, a veces nos sometemos. Y a veces hasta debemos de someternos bajo la voluntad de una persona que está bajo la autoridad, Debemos de someternos la voluntad bajo la voluntad de una persona que está bajo de nosotros, que tenemos autoridad, pero una persona bajo nuestra autoridad, a veces también hay que someternos también. Y eso veremos más adelante. Entonces no tiene siempre que ver con una autoridad. Obedecer no es igual también, el obedecer no es siempre igual al someternos del corazón. El someterse tiene que ver con la voluntad, no solamente las acciones. ¿Cuántos de ustedes padres tienen hijos y dice a tu hijo, tu hija, haz tal cosa, y lo hacen, pero de mala gana? Están obedeciendo, pero no se están sometiendo su voluntad de buena gana, de corazón, a la voluntad de su padre. Entonces es algo también que pensar en eso. Y también sabemos que es fácil someternos cuando a la voluntad de otro, cuando la voluntad de la otra persona es igual que de la de nosotros. Si yo quiero una cosa, mi autoridad quiere otra cosa, pues qué bien, vámonos. Es fácil. Pero es muy difícil cuando mi voluntad es diferente
que la voluntad de mi autoridad. Y eso es cuando vemos la verdadera sumisión. Cuando me someto, me pongo en orden bajo la voluntad de otro que es diferente. En lo que vimos en el ejemplo de Jesús. Él era de Dios, él sabía lo que tenía que pasar. Y sabía lo que le esperaba. Y no lo quería para nada. Porque era el sufrimiento más grande que nunca había pasado. Pero siendo Dios, tuvo la fuerza, el poder para hacerlo. Y se sometió al plan de su Padre. Entonces, eso es solo para dar una definición a esa palabra. ¿Qué es someterse? Nosotros nos sometemos en muchas cosas, en muchas decisiones. Y a veces, como digo, es más fácil, a veces más difícil. Pero cuando hay diferentes opiniones, cuando hay diferentes voluntades, alguien se tiene que someter. Entonces, viendo primero un breve ejemplo de la vida de Jesús, luego algo de definición, vamos a ver unos textos bíblicos y vemos que es un mandamiento que Dios nos da de someternos. Por eso el tema es sométanse, es mandamiento, es orden que se tiene que hacer. También, pues vamos a ver pues algunas otras cosas más adelante. Y sobre todo, ver otra vez en más detalle el ejemplo de Jesús. Entonces, viendo ese ejemplo, en Mateo, lo que vimos en Mateo 26, también lo pueden leer de ese mismo evento, creo que en Marcos y en Lucas. Jesús orando en el lugar de Getsemaní, un jardín, un lugar especial, un lugar donde él se acostumbraba a ir con sus discípulos. Pero esta vez es diferente. Él tenía una lucha. Pensemos entonces en lo que le esperaba en ese momento. Porque él decía algo grande en versículo 38. Dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Entonces era algo horrible que le esperaba. Que él era tan afligido. Entonces, pensemos en un poco de lo que le esperaba. En no sabemos, unos minutos, unas horas después de decir esas palabras, iba a ser traicionado por uno de sus 12 apóstoles. Uno de las personas más cerca de él. Le iba a traicionar y entregar a un arresto en manos de personas que lo odiaban a Jesús. Entonces, de la traición, el arresto. Luego, un juicio injusto. Imagínense cómo nos sentimos cuando nos acusan de algo falsamente, algo injusto. Él pasó un juicio injusto a manos de los religiosos y también de los romanos. En los estudios de los miércoles estamos estudiando también de esto en el libro de Marcos. Fue un juicio injusto. Después Jesús pasó azotes, golpes, burlas. Le escupieron en la cara. Le pusieron una corona de espinas y luego con una vara le golpeaban en la cabeza. Le pusieron la cruz sobre él para llevarlo, pero era demasiado para sus fuerzas.
fue desnudado, fue clavado a la cruz, en las manos, las muñecas, los pies, los tobillos, fue clavado. Qué dolor, ¿verdad? Pero después subieron la cruz y colgó así, clavado. Y lo que entendimos de la ciencia y de los estudios, que ser crucificado así es una cosa tan dolorosa, porque no puedes respirar bien y tienes que jalarse para arriba para poder respirar. Y los clavos en las muñecas, en las manos, le duelen mucho. Su espalda ya azotada en la cruz, pues cada vez que tenía que subir para respirar, su espalda pues se rasgaba contra la madera de la cruz. Fue algo horrible que pasó. Y todo esto en ese momento, versículo 38, él sabía de lo que le iba a pasar. Pero eso no era todo, porque también encima de él fueron cargados todos los pecados y toda culpa, todos dolores de todo el mundo. Y sabemos cómo se siente cuando tenemos que cargar un dolor, la culpa de un pecado. Y luego fue abandonado por su padre. Y vemos que ahí en la cruz, que él gritó: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo eso fue la voluntad de su Padre. Y fue a eso que Jesús se entregó. Fue a esto que Jesús se sometió. Se sometió su voluntad bajo la voluntad del Padre. Y fue tan difícil. Vemos en Lucas 22 que era tanta su agonía que su sudor sudaba gotas de sangre. Pero se sometió a eso. Nos dio ese ejemplo de la sumisión. Como vemos otra vez en Hebreos, que fue por el gozo puesto delante de él, que lo hizo, lo soportó. Él sabía que había algo de gozo más adelante. Él sabía que pasar por eso, someterse a la voluntad de su Padre, aunque fue tan difícil, que había algo bueno, algo buenísimo que le esperaba. Entonces, por eso digo, el ejemplo, lo que vemos en Hebreos 1, 2 y 3, 12, versículos 1 y 2 y 3, dice que puestos los ojos en Jesús, viendo este ejemplo de Jesús, lo que sufrió, para que no nos cansemos, para que no nos desanimemos, porque de verdad vamos a ver algunos textos, como dije, mandamientos bíblicos. Sométanse en situaciones difíciles. Y si fuera por nosotros mismos, sería pues hasta imposible hacerlo de la manera que Dios quiere. Pero viendo el ejemplo de Jesús y haciéndolo con el poder, la ayuda de Dios, es algo que se puede hacer. Entonces, ya tenemos el ejemplo de Jesús. Vamos a ver unos textos, unos ejemplos, mandamientos bíblicos. Primero, en nuestra relación con Dios. Y voy a estar leyendo varios versículos y mencionando también otros textos, que no los voy a leer todos. Entonces pueden ir anotando para estudiar más en casa. Allí tengo los versículos aquí en mi papel, entonces no voy a estar
abriendo la Biblia cada vez por el tiempo. Pero sí, les invito a que vayan apuntando si quieren para estudiar más. En nuestra relación con Dios, Santiago, capítulo 4, versículos 4 a 10, habla de eso. Y voy a leer el versículo 7. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Dice, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Entonces, la sumisión a Dios, someternos a Dios, es algo esencial para nuestra relación con Él. Dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos la gracia de Dios. Y pues, si Dios nos resiste, ¿quién nos puede ayudar, verdad? Entonces, someternos a Dios con humildad es esencial. Se necesita en nuestra relación con Dios. Hay un contraste aquí, someternos a Dios y resistir al diablo. También yo creo que no podemos resistir bien al diablo si no nos estamos sometiendo bien a Dios. Amén. Entonces, sométanse a Dios. Que nos sometemos a Dios. Y sabemos que muchas veces la voluntad de Dios es contrario a la voluntad de nosotros, ¿verdad? Entonces, someternos a Dios. Y como dije, el contexto, Santiago 4, 4 a 10, explica mucho más de ese tema, de nuestra relación con Dios y cómo se ve, cómo se somete a Dios. Pero vamos a adelantar, vamos a seguir al siguiente punto, que es en la sociedad o al gobierno. En 1 de Pedro, capítulo 2, el contexto más completo es 1 de Pedro 2, 11 a 17. Y voy a leer versículos nomás, versículos 13 y 14. Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobiernos como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. También lo vemos casi igual en Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. El gobierno es una autoridad instituida por Dios. Y Dios nos dice, sométanse al gobierno. Bueno, pues tal vez solo es para las veces que el gobierno es bueno. No, este mandamiento para los cristianos primitiva, que digamos, los que leyeron esas cartas al principio, los cristianos eran bajo el gobierno romano, el imperio romano, que era un gobierno muy cruel, muy malo. Entonces Dios dio el mandamiento de someterse a ese gobierno, a las autoridades, aun cuando no les guste. Entonces, eso es para nosotros también. Gracias a Dios que el gobierno aquí en este país no está tal como el imperio romano. Pero hay leyes que no nos gustan. Hay leyes que pues está bien, no robar, no matar. Pero ¿qué tal de obedecer otras leyes? De obedecer las señales en la carretera, de poner el cinturón de seguridad en el carro. Pues son leyes. Y Dios dice que debemos de someternos bajo la autoridad del gobierno. También hay requisitos, ¿verdad? Que si uno quiere abrir un negocio, si uno quiere trabajar, hay requisitos de papeles, de inspecciones del carro, de muchas cosas así, hay requisitos así. También, pues Dios ha puesto el gobierno, hay cosas que son molestias, son gasto de dinero. Pero Dios no nos dice que pues solo obedecer al gobierno cuando nos guste, no. Hay que someternos.
También pagar impuestos. Jesús mismo aclara eso. Y en Romanos 13, versículo 6, debemos de pagar los impuestos. Tal vez el gobierno lo va a malgastar, pues no es problema de nosotros. Dios dice, hay que pagar los impuestos. Entonces, sométanse al gobierno. Siempre y cuando, siempre y cuando no está en contra de la palabra de Dios, no está en contra de la voluntad de Dios. Y eso es todo, en todo esto, cuando estamos sometiendo bajo la autoridad de un humano, una persona, una autoridad humana, siempre la autoridad de Dios tiene que estar primero, ¿verdad? Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres cuando hay conflicto. Y eso vemos según la palabra de Dios también. Estamos bajo la autoridad que Dios ha puesto. Entonces, otra vez, el contexto de los versículos explica mucho más. De 1 Pedro 2, 11 a 17, Romanos 13, 1 a 7. Les invito a que estudien más, pero por el tiempo no vamos a profundizar mucho aquí. Pero una cosa, que sí, estamos libres bajo Dios, pero estamos libres para servir a Dios y para dar buen testimonio a los demás. Entonces, primero vimos de someternos a Dios, sométanse a Dios. Luego, sométanse a las autoridades del gobierno. Luego, en la iglesia, hay orden en la iglesia también, hecho por Dios. Vemos en Efesios, capítulo 1, versículos 20 a 23, que Jesucristo está sobre todo y es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y entonces los creyentes como cuerpo, todos somos iguales en cuanto a nuestra posición ante Dios. La Biblia dice que no hay distinción entre las personas. Si uno es cristiano, si uno está en Cristo, pues es igual a todos los demás. Y esto es donde vemos en Efesios 5, 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, entre la iglesia debe haber sumisión entre todos. Y en esto veo que, bueno, como somos iguales, no hay distinción. En esto, ante los ojos de Dios, pues vemos que cada uno es así. Hasta el pastor no es mejor ni mayor que ninguno de nosotros. ¿Está bien decir eso, pastor? Sí, pero entre el cuerpo también hay orden. Hay líderes puestos por Dios. Hay autoridad. Vemos en la Biblia los líderes, los pastores, los ancianos, obispos, maestros. Hay varios puestos, papeles de autoridad en la iglesia. Hebreos 13, versículo 17, dice así: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, el pastor, aunque es igual a cada uno de nosotros, también tiene autoridad sobre nosotros y tiene responsabilidad según su puesto y su papel como líder en la iglesia. Y nos toca a los demás someternos, obedecer a los pastores, como dice aquí en Hebreos. Pero igual el pastor Rodrigo aquí también tiene autoridades sobre él, como él ha hablado de hermano Roberto, que es como pastor del supervisor del pastor Rodrigo. Hay autoridad y hay pues maneras así siempre hay sumisión y autoridad. Entonces hay líderes, hay orden de líderes en la iglesia.
es una manera de orden en la iglesia. También vemos que en algunos pasajes, también que entre hombres y mujeres hay una autoridad. Vemos en 1 Corintios 14 y otras partes también, 1 Timoteo 2, Tito 2, que el hombre es el que tiene autoridad y el hombre es el que debe de enseñar. Cuando hay hombres, que la mujer en la iglesia, según el plan de Dios, la mujer no debe de tener autoridad sobre el hombre, no debe de enseñar al hombre. Eso es, otra vez, no significa que el hombre es mayor ni mejor que la mujer, pero es el orden, el plan de Dios que Él ha puesto en la iglesia. Todos somos iguales, pero hay un orden y hay una sumisión. Efesios 4, 1 a 16, es otro pasaje que tiene mucho que ver con ese orden. Y los papeles de cada miembro del cuerpo. Entonces hay diferentes partes, diferentes puestos de autoridad, pero también todos son iguales en Cristo, con una cabeza y con un propósito, que es el crecimiento de todos y el crecimiento del cuerpo en edificación, para que todos seamos más como Cristo. Entonces el orden de autoridad que Dios pone en cada una de esas áreas de vida, del gobierno, de la iglesia, como vamos a ver más adelante, en la familia, en el trabajo, las cosas que Dios pone, hay un orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Y Dios pone orden en autoridad para el bien. Entonces, en nuestra relación con Dios, sométanse a Dios. En nuestra vivir con la sociedad, sométanse al gobierno. En la iglesia, sométanse unos a otros, sométanse a los líderes, y las mujeres sométanse a los hombres. En la familia, entonces vimos esos tres áreas de la vida. Y tengo dos más, en la familia y también en el trabajo. Entonces en la familia, pues vemos ese orden también. En Efesios 5, vamos a leer unos versículos aquí en Efesios 5, de cómo eso se trata en la familia, en el hogar. Entonces, si quieren abrir sus Biblias en Efesios 5, versículos 22 hasta capítulo 6, versículo 4. Efesios 5, 22 hasta 6, 4. Otra vez vemos el orden que Dios tiene. Dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.
Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces vemos aquí algo del orden que Dios tiene para el hogar, para la familia, que es otra vez Dios sobre todo, la autoridad sobre todo. Luego el hombre tiene el puesto de cabeza y la mujer y los padres juntos sobre los hijos, enseñando a los hijos y los hijos obedeciendo, honrando a sus padres. Otra vez sabemos que ninguno es mejor ni mayor que el otro. Ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Los que están todos en Cristo son iguales ante los ojos de Jesús. Pero hay el orden de autoridad que Dios ha puesto, donde debe de haber sumisión. Primero el hombre sometiéndose a Dios, luego la mujer sometiéndose a su esposo, y los hijos a sus padres. Entonces, lo vemos también, si quieren anotar otro texto, 1 Corintios 11, habla también de ese tema. Pero vemos otra cosa muy importante aquí en este pasaje en Efesios. Algo muy importante en cuanto a la autoridad y la sumisión. Aquí dice que el hombre, el esposo, debe de amar a su mujer, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y dice que el que ama, versículo 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, no es para decir que en cualquier caso que hay autoridad, no es que la autoridad debe de abusar de ese puesto y de ser brusco o malo, de ser mandón, como digamos, sino que es amar, es buscar el bien de los que están bajo la autoridad. Cuando una autoridad ama a los que están bajo la autoridad, cuando una autoridad ama a ellos, pues se les hace mucho más fácil someterse y están buscando el bien de ellos. Entonces, si la autoridad está buscando el bien de los demás, pues va a pedir, va a mandar cosas que también son buenas. Pero una cosa más en cuanto a la familia, o a la pareja, mejor dicho, en 1 Corintios 7, versículos 3 y 4, vemos que el esposo también, hay veces que el esposo también se debe someter a los deseos de su esposa. Y eso tiene que ver con lo que dije antes, al principio, que a veces el someterse no siempre va con la autoridad el orden que Dios ha puesto. Muchas veces el someterse también va con el amor, el buscar el bien de otros. Entonces, el versículo 4 en 1 Corintios 7 dice: la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces vemos que igual, entre pareja, que a veces que el hombre no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, son uno. La pareja casada ya es una sola carne, como vemos. Entonces, hay veces también que el esposo se debe de someter sus deseos,
su voluntad bajo los deseos de su esposa. Otra vez, siempre y cuando está bajo el orden y el plan de Dios. Entonces vimos algo de la familia y vamos muy rápido y el tiempo se me está acabando. Pero hay mucho más que se podría estudiar aquí. Y si quieren, pues, platicar de más después, quieren los versículos para estudiar más, me pueden avisar. Pero una cosa más, un área más de la vida es el trabajo. Y la Biblia habla de eso también, aquí mismo en Efesios. Si todavía están en Efesios en sus Biblias, podemos leer versículos 5 hasta 9. Y dice así: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, como con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 9. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, otra vez vemos el orden, pero también vemos cómo son iguales en los ojos de Dios. Y otro texto que habla de eso, si lo quieren apuntar, se encuentra en Tito, capítulo 2, y versículos 9 hasta 10. Pero otra vez vemos el orden. Y aquí los siervos deben de someterse, de obedecer a los amos. Pues hoy día tal vez lo podemos poner que los trabajadores se deben de someter a los jefes, a los patrones. Bueno, esto es un paso rápido sobre estos temas. Y quiero en el tiempo que queda, pues hablar un poco de algunos requisitos para la sumisión, algunas cosas que nos ayudan o que son necesarios para poder someternos. Y también yo sé que tal vez están pensando, pues, ¿qué tal de una situación mala? Que alguien me está pidiendo hacer algo malo, una situación tóxica o peligrosa. Pues también pues vamos a hablar de eso. Pero puesto que la sumisión no es fácil, ¿cómo se hace? ¿O qué se requiere? Algunas cosas que quiero mencionar rápido. Y lo primero es el Espíritu Santo y la mente puesta en Él. Romanos 8:7 vemos que es necesario tener al Espíritu Santo o la mente puesta en Él para poder someternos a Dios. Si estamos viviendo bajo la carne, según la carne, no podemos someternos a Dios. Es imposible. Entonces, para poder someternos a Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Otra cosa muy importante cuando nos toca someternos a alguien es la humildad. Y es lo que dije antes, que como a veces uno puede obedecer sin verdaderamente someterse, pues a veces me puedo conformar de las acciones y obedecer, hacer algo, pero no de un corazón humilde. No me estoy sometiendo de verdad, y esto es muy importante. Y la confianza o la fe es muy importante también. Tenemos que tener confianza verdadera en Dios. Cuando creemos que Dios es bueno, que no hay nada imposible para Él, cuando creemos que Él siempre cumple su palabra y que su voluntad siempre es buena y que Él obra según su voluntad, entonces podemos estar confiados, podemos confiar en Él y podemos someternos.
aun cuando sea algo difícil. Entonces a veces podemos también confiar en la persona, pero a veces no. Entonces siempre hay que confiar en Dios, porque Él, su voluntad siempre es buena. Amén. Otra cosa que veo que es importante para someternos es la oración. Y lo vemos eso del ejemplo de Jesús, que Él fue y oró a su Padre. Con sus palabras se sometió, orando a su Padre, hablando a Dios, confiando en Él y pidiendo su ayuda. Otra cosa que veo es someternos, es una decisión, es un acto de la voluntad. No es algo que se hace pues, de la nada. Si tenemos que someternos en algo difícil, es un acto de la voluntad. Tenemos que decidirnos y estar firmes en la mente y en el corazón. Y una cosa más es que a veces es algo que tenemos que hacer vez tras vez. No siempre se hace de una sola vez. A veces es una batalla que toma tiempo. Jesús mismo oró 3 veces. Una vez, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Hasta que después de la tercera vez fue a sus discípulos, dijo, vámonos, ya viene el traicionador. Entonces, pues Él era perfecto, Él lo podía hacer. Pero vemos el ejemplo de Él, que orando 3 veces lo mismo, sometiéndose a Dios. Es un proceso a veces. Entonces, ¿qué hacer? Esa pregunta, ¿qué hacer con una situación difícil? Una situación, tal vez que digamos, tóxica. Porque hay tiempos así, que una autoridad o alguien quiere que hagamos algo y no nos sentimos cómodos, o es algo malo, es algo peligroso. ¿Qué debemos hacer? ¿Siempre someternos, sea lo que sea? Pues no. Como dije antes y como vemos en la Biblia, hay que obedecer a Dios primero. Entonces, no hay que someternos si va contra de Dios, si es algo de pecado. Entonces, en eso hay que, con humildad, con amor, decir, no puedo. Pero hay muchas veces que hay cosas incómodas, hay cosas que no nos convienen, o que nos sentimos que no es justo. Otra vez, viendo el ejemplo de Jesús, Él se sometió a una injusticia grandísima. Entonces, viendo el ejemplo de Jesús sufriendo injustamente, pues fue el plan de Dios y Él lo dejó en manos de Dios. Sabemos que no es para nosotros tomar venganza, no es para nosotros defendernos en situaciones así. Debemos dejar que Dios sea el juez, que Dios sea el que juzgue y defiende. Igual también, si nos toca a nosotros defender a otra persona, cuando hay injusticia para otras personas, podemos hacer algo. Entonces, en eso, en las situaciones difíciles así, primero digo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo, pues, seguir el ejemplo de Jesús, confiando en Dios, no defendiéndose a sí mismo. Y tercero, pues, buscar ayuda, orar, buscar consejo de personas de confianza, personas sabias y maduras en la fe, porque a veces no hay respuesta fácil y se necesita tomar tiempo para buscar qué es la voluntad de Dios en esta situación. ¿Qué hago? ¿Cómo debo de responder en esta situación? Entonces, pues eso fue muchas palabras, muchos versículos, mucha información. Y espero que sea algo que sigamos pensando y meditando. ¿Qué es la voluntad de Dios en cuanto a la sumisión? Sabemos
que es su voluntad, que nos sometamos a las autoridades y unos a otros, según los ejemplos y las enseñanzas. Muchas veces necesitamos, bueno, siempre necesitamos de su ayuda. Entonces, en conclusión, el someterse significa subordinar la voluntad de uno bajo la voluntad de otro. Y pues vimos mucho del ejemplo de Jesús. Él, sabiendo lo que le esperaba, se sometió a la voluntad de su Padre, aunque lo que le iba a pasar iba a ser tan difícil, tan injusto. Y tenemos ese ejemplo para que no nos cansemos, para que no nos desanimemos en esta vida cuando nosotros pasemos por cosas iguales. Estudiamos en breve algunos textos y ejemplos bíblicos que demuestran cómo debemos someternos. Sométanse a Dios, sométanse al gobierno, sométanse en la iglesia a los líderes, a los unos a otros, las mujeres a los hombres, en la familia, en el hogar, sométanse la mujer a su esposo, los hijos a los padres, igual el hombre y la mujer, uno al otro. También en el trabajo vimos eso. Entonces, todo eso, enseñanzas de la sumisión. Algunas preguntas para terminar, para reflexionar. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy día? ¿Qué hacer con lo que hemos escuchado? Pues nos animo que meditemos en esas cosas y pues si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues que hable conmigo, con el pastor. Si piensa que estoy mal en algo, pues también podemos platicar de eso. Pero para reflexión, ¿cómo andamos usted y yo en cuanto a la sumisión? ¿De verdad estamos sometiéndonos como debemos? ¿O estamos resistiendo en una área de la vida? Hay un enemigo de la sumisión en nuestra vida que necesitamos vencer con la ayuda de Dios. ¿Estamos resistiendo a Dios, la voluntad de Él, o estamos bien con Él? Tal vez necesitamos pedir ayuda o consejo de una persona de cómo responder a alguna situación difícil. Para los que son líderes, esposos, esposas, padres, madres, patrones del trabajo, ¿cómo podemos nosotros amar y tratar con las personas que están bajo nuestra autoridad? Los que tienen que someterse a nosotros, para que sea más fácil para ellos, para buscar el bien de ellos. Y en todo, ¿cómo podemos seguir el ejemplo perfecto de Jesucristo en la sumisión? Hay protección, hay seguridad en estar bajo el orden de Dios. Es algo bueno, algo bonito. Puedo decir por mí mismo que a veces es muy difícil someternos, pero cuando nos sometemos a algo según la voluntad de Dios, hay un alivio, hay un descanso que uno siente en poder dejarlo en manos de Dios, confiando en Dios, sabiendo que Dios es el que tiene control, tiene la última palabra, y que Él va a obrar para el bien en la situación. Entonces, pues gracias, fue bendición poder estudiar y compartir, y vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que a veces trae cosas difíciles, a veces cosas que son difíciles, pero traen bendición. Y aquí vemos algo de eso. Entonces ayúdanos, Dios, por favor, a someternos según tu voluntad y encontrar en ti la paz y el descanso
de confianza y de fe en ti. Gracias, Dios, por las autoridades que has puesto en nuestras vidas para nuestro bien. Y ayúdanos a someternos bien, orando por las autoridades. También para los de nosotros que tenemos autoridad, sobre otras personas, que nos ayudes a andar con amor, buscando el bien de ellos. Ayúdanos todos, Dios, a recordar que somos tus hijos, somos iguales y podemos relacionarnos así, como iguales en tu familia, hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, Dios, te pido que haya amor, haya sumisión, que haya armonía aquí en esta iglesia. Ayúdanos a andar según tu voluntad, obedeciendo tu palabra. Que tú recibas la gloria, Dios. Tú eres bueno y perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.